Realizó sobre el caso de David Manotas, de qué método se valió para abordar este trabajo. Pues básicamente el método periodístico, que es un método que uno utiliza, que tiene una serie de herramientas, que es fundamentalmente el trabajo de campo, la recopilación de documentos, las entrevistas, la utilización de los buscadores que dan algún referente histórico, herramientas que hacen parte un poco de lo que desarrolla uno como periodista en el ámbito de la investigación. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, Sí, básicamente cuando uno hace una investigación en el ámbito periodístico, lo que encuentra es que hace varios tipos de entrevistas. Por ejemplo, están las entrevistas de contexto, están las entrevistas, lo que uno denomina las entrevistas a los referentes de la investigación, y en el caso del periodismo investigativo, por ejemplo, las entrevistas que hacen referencia a lo que se llaman los implicados, es decir, cuando estamos hablando de las personas que directamente estamos cuestionando. Eso, digamos, en el ámbito de las entrevistas. También está otra herramienta, que es la documentación, que es aquellos papeles de la investigación sobre los cuales uno desarrolla. Por ejemplo, en el caso de Manotas, parte de los papeles que he trabajado es, por ejemplo, la historia, el dictamen de medicina legal, que es un documento, pero también como documento están los documentos visuales, como fotografías, como videos. Hice una publicación que titulé en la escena del crimen del caso Manotas, y ahí pude obtener la serie de fotografías en donde se publicó el video. Y ahora recientemente, casualmente, anoche, pude obtener todo el video original de las varias horas en las que se presentaron el incidente, y eso es considerado como un documento. Lo otro se llama inspección o trabajo de campo, como técnica periodística, que tiene unos componentes, que es lo que se llama la observación topográfica, que hace referencia al terreno. También encontramos la observación humana, que es los rostros en el sitio donde estamos investigando, y también está lo que se denomina la observación cinematográfica, llamada así en el ámbito periodístico, que es aquella observación que uno hace en el sitio de los hechos que está investigando, y en donde analiza uno los diferentes movimientos que se están presentando. También existen otras herramientas, por ejemplo, como las bases de datos, son fundamentales en el ejercicio de una investigación. Muchas de ellas son públicas y otras son privadas. Y también está otra herramienta, como los buscadores o como los metabuscadores, que uno utiliza como parte de todas las herramientas en un proceso de investigación en el ámbito periodístico. profe, ¿cuáles son los recursos que deben primar en una investigación de carácter nacional? Nacional, que usted diga, yo como investigador saco esto, es una chiva, pero ¿qué tipo de recursos utilizo? Pues básicamente yo diría que más que recursos, lo que uno desarrolla son unos criterios de selección de temas de investigación. Y esos criterios de selección de temas de investigación tienen que ver, el primero de ellos es el interés público, la defensa del interés público. ¿A cuántas personas va a afectar o está afectando ese trabajo que uno está haciendo? Otros ítems que uno evalúa, por ejemplo, es la delimitación del trabajo. También que exista un conflicto, y que por supuesto en ese conflicto estén inmiscuidas algunas personas, porque prácticamente pues, las historias siempre se hacen con base en conflictos de la sociedad, en conflictos de un conglomerado o en conflictos entre seres humanos en diferentes circunstancias. También otro de los criterios que uno utiliza, lógicamente, pues es que la historia tenga un gancho, es decir, que sea atractiva, que sea agradable, y para eso lógicamente uno utiliza unos recursos. Ahora, lógicamente, con el desarrollo, con el avance y con la evolución de los medios de comunicación, lo que uno generalmente hace es producir contenido multimedia. Entonces uno produce contenido para el impreso, pero también en la edición digital. Entonces uno hace o versiones amplias, versiones ampliadas, que tienen mayor número de fotografías, o por ejemplo los facsímiles de los documentos, o por supuesto también elementos de video. Es decir, es una combinación de recursos que parte de los criterios del mismo tema de investigación y termina en la utilización de unos recursos para publicar la investigación. Profe, ¿cuáles son las estrategias que usted utiliza para obtener una fuente en una investigación?
Fundamentalmente la primera estrategia es información, es decir, estar permanentemente informado de lo que está pasando. El segundo es la rutina de consulta de documentos para observar qué puede estar pasando o qué tipo de decisiones pueden estar tomando, digamos, los gobiernos, los ministros, los militares, etcétera, etcétera, que eso es conocido un poco como fuentes documentales. Y las otras, digamos, son las fuentes que uno va conociendo en desarrollo del ejercicio periodístico y que de una u otra manera le han permitido a uno nutrirse de información, lógicamente con la respectiva distancia, pero que uno con el paso de los años y con el ejercicio periodístico justamente se convierten en fuentes y le permiten a uno, pues lógicamente, desarrollar historias periodísticas pues en un prolongado tiempo o con alguna periodicidad, como lo hago en mi ejercicio profesional. Teniendo en cuenta todas las investigaciones que ha realizado de carácter nacional, ¿usted se apoya más en el método inductivo y por qué referente a investigación? Lo que pasa es que aquí hay un poco una confusión sobre el tema de investigación, hay que decirlo claramente, y es que si bien existe una investigación científica que es de por sí la investigación tradicional, la investigación que plantea el método científico, y que en esa investigación existe una investigación básica, una investigación aplicada, y que a partir de allí se generan investigaciones cuantitativas, cualitativas, etnográficas, históricas y todo tipo de investigaciones. En el ámbito periodístico, por supuesto, se utilizan una serie de herramientas que son asociadas al método científico, pero que por supuesto tienen una dinámica y unas actividades propias. Entonces, muchas veces en el ámbito de la investigación, lo que nos piden a los periodistas es desarrollar métodos científicos a la hora de hacer nuestro trabajo. La verdad es que el ejercicio del periodismo y de la comunicación social como tal tiene un método y tiene una dinámica propia que en algunos aspectos se parecería al método científico, pero que en esencia tiene su dinámica y tiene su ejecución propia. Muchas gracias. Con mucho gusto.